Bueno, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a otro Zoom más. Nos da un gusto que nos acompañen. Y en esta tarde vamos a escuchar un tema bastante importante para nuestras vidas, muy interesante. Pero antes de comenzar, los voy a invitar a que nos postremos de rodillas para orar. You have to speak. Querido Padre que está en el cielo, santificado sea su nombre. Le agradecemos por este día que nos ha regalado, este tiempo para hacer este Zoom. Le pedimos que usted pueda bendecir este programa, que usted ponga su Santo Espíritu sobre el orador de esta tarde, que él pueda hablar solamente lo que usted quiere que hable y que los que hayamos de escuchar, que usted nos ayude a entender y ponerlo en práctica y que sea solamente su voluntad en nuestras vidas y que todo lo que hagamos sea para su honra y su gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ir en nuestras Biblias, si tienen sus Biblias ahí, a la lectura bíblica de esta tarde, que se encuentra en Mateo, el capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24, y dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es un versículo que hemos escuchado bastante y sin embargo tiene verdades muy importantes y a veces difíciles para nosotros, ¿verdad? Pero en esta tarde vamos a escuchar más acerca de eso. Em, ya está aquí el orador de esta tarde, el pastor Carlos Cabello. Muchas gracias por acompañarnos. Él, sabemos de que tiene su ministerio, ¿verdad? Preparadores del Camino, creo que sí, ¿verdad? Sí, así es. Ah, ok. Bienvenido, pastor. Muchas gracias por estar con nosotros y tomarse el tiempo de compartir con los jóvenes. Le voy a pedir que nos brevemente platique un poquito acerca de usted y entonces ya inicie con su tema. Bienvenido y muchas gracias. Ok, muchas gracias también por la invitación. Bueno, su servidor hace ya 6 años, un poco más, es misionero voluntario aquí en Santa Cruz, Bolivia. Y bueno, Dios ha sido bueno, y siempre ha sido nuestro deseo, pues, servir al Señor. Eh, Desde que era estudiante en la Facultad de Teología, soñaba con, con el hecho de poder motivar a los hermanos a hacer la obra misionera, e impulsarla, porque realmente tenemos un mundo por alcanzar y presentarle a Cristo. Así que estoy muy contento con la oportunidad que tengo de poder presentar este mensaje. Este mensaje o este tema no lo he presentado, sin embargo, lo hice hace muchos años, y es la primera vez que lo voy a estar presentando y bueno, sea para honra y gloria del Señor. Más o menos este tema está hecho como hace 5 años atrás, pero la palabra de Dios permanece intacta y vigente. Muchas gracias entonces por estar con nosotros y creo que el título de su tema, eh, ¿cuál es el título de su tema? La voluntad de Dios, mi misión. La voluntad de Dios, mi misión. Muy bien, adelante, pastor, y muchas gracias. Amén. Bueno, queridos hermanos, nuevamente, bueno, es buenas noches de esta parte y buenas tardes para ustedes allá donde se encuentran. Eh, yo estaba orando, pidiéndole al Señor qué poder presentar a jóvenes y, y estuve buscando en la carpeta de temas que su servidor tiene para poder presentar y encontré este mensaje. Y Y dije, qué mejor cosa para los jóvenes en la fe, para el joven dentro de la iglesia, el joven, la señorita, creyente dentro de la iglesia del Señor, que tener en claro la misión. Eh, y antes de poder pasar a presentar citas inspiradas y a leer también la palabra de Dios, permítame por favor hacer una oración, ¿sí? Ah, para que el Señor pues pueda dirigirnos.
en esta ocasión también. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Señor. Gracias te damos, bendito Padre, por la oportunidad que nos das de presentar tu palabra. Señor, no somos dignos, pero es tu misericordia y amor que permite que podamos hacer esta obra. Padre Celestial, por favor, que sea tu espíritu dirigiendo nuestras mentes, nuestros corazones, y la toma de decisiones también, Señor, sea dirigida por ti. Te pedimos todo esto, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Voy a leer una primera cita que encontramos en el Deseado de todas las gentes, la página 162. El Deseado de todas las gentes, página 162, dice lo siguiente: cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Y esta es una frase poderosísima. A mí me impactó. Y recordemos también lo que dice la sierva del Señor, que ella vio que los redimidos tenían coronas y no había corona que no tenía estrellas. Y cada estrella en cada corona de cada redimido por el Señor representa justamente un alma a la cual se impartió el Evangelio, se presentó a Cristo, y esta alma, al aceptar y creer, pues fue salva también. Así que cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Así que podríamos decir que los que serán coherederos con Cristo del reino de los cielos son sí o sí misioneros. Son sí o sí. No hay término medio, no hay cosas medias aquí. Es un sí total y absoluto. Dice más: el que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y hace a los que están por perecer ávidos de beber el agua de la vida. Así que no podemos negar quién habita en nosotros, no podemos negar ni rechazar el que gobierna nuestra vida. Y Cristo en ese sentido dijo: por sus frutos los conoceréis. Uh, y esto es importante para nosotros, el discernimiento de espíritu. ¿Sí? Discernimiento de espíritu, esto es muy, muy importante, sobre todo en este tiempo. Pero eso es un asunto aparte en este momento, sino que el espíritu que nos gobierna es lo que constantemente se manifiesta. Así que si nosotros estamos llenos de Cristo, estamos llenos del Espíritu de Cristo, lo único que podemos hacer es presentar a Cristo, dar a conocer a Cristo con palabras, con acciones, con la vida, ¿no? Eso es lo que sí o sí debe ocurrir. Después de tener en claro este asunto de que un redimido es igual a un misionero, digámoslo de esta manera, en Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20, y vamos a entrar aquí en Mateo 28, 16 al 20, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, ¿sí? Y capten este verbo, cuando le vieron, miren lo que sigue: le adoraron. Esto es interesante. Pero también lo que sigue es muy interesante. Pero algunos dudaban. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Permítame, por favor, hacer un paréntesis al mensaje que estamos teniendo, y es que estamos usando un texto bíblico que es inspirado, creemos esto, y hay evidencia bíblica y del espíritu de profecía, sobre todo, para creer que esto es un texto inspirado, ¿sí? No es añadido ni nada por el estilo, uh, donde se menciona de manera especial en el versículo 19 que la orden que Jesús da es: id, hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto, queridos hermanos, muchos han tomado como que esto es evidencia de una Trinidad. Pero en el mismo versículo o en el contexto del versículo no encontramos la definición de la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Es un Dios manifestado en tres personas, o son tres personas que conforman un único Dios, ¿sí? Y es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso es lo que enseña una Trinidad. Sin embargo, no encontramos de esta manera Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo aquí en este versículo, y tampoco mencionan que los tres conforman el único Dios verdadero. No existe este concepto en las Escrituras. Así que el Mateo 28:19 no puede estar declarando una Trinidad, ¿sí? Y con respecto al bautismo que se menciona en Mateo 28:19, también permítanme mencionar que en el contexto de las Escrituras, de manera especial en el testimonio que encontramos en Hechos de los Apóstoles, vemos que los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús, ¿sí? Los discípulos, los apóstoles, el mismo apóstol Pablo, ¿sí? Bautizó en el nombre de Jesús. Y es interesante destacar también lo siguiente, que el bautismo que se menciona en Mateo capítulo 28, versículo 19, está en contexto de la enseñanza. Está en contexto de la enseñanza. Así que tengamos en cuenta estas cosas, queridos hermanos, porque la orden de Jesús fue: id y haced discípulos, ¿sí? Id y haced discípulos. ¿Cuál es la manera de hacer discípulos? La manera de hacer discípulos está en sentido de la enseñanza. Por eso, cuando menciona hacer discípulos, allí de manera implícita está la enseñanza. En otras versiones lo dice de manera más clara, como lo expresa en la Reina Valera Gómez también. Y luego repite en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas. Así que este bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está en relación a la enseñanza, ¿sí? Uh, y hay que tener en cuenta este asunto. ¿Por qué manifiesto esto? Porque si revisamos lo que la sierva del Señor escribió en el libro Hechos de los Apóstoles, el capítulo que lleva por título Éfeso, Pablo, cuando encuentra a estos discípulos de Juan predicando en Éfeso y se les acerca, ellos no sabían, dice, del Espíritu Santo. Cuando Pablo los interviene y les hace preguntas, estos discípulos de Juan el Bautista no conocían nada acerca del Espíritu Santo, no sabían de lo que había ocurrido, ¿sí? De la muerte de Cristo y que había ascendido a los cielos. Entonces Pablo, dice la sierva del Señor, les explica la gran comisión y luego los lleva a un lugar donde había agua y los bautiza en el nombre de Jesús. O sea, Pablo les explica la gran comisión de Mateo 28 y luego Pablo los bautiza a estos hombres en el nombre de Jesús. Esto es un asunto muy, muy
interesante y muy importante para resaltar. Así que yo creo que fue necesario poder mencionar porque sé que uh, siempre se generan preguntas con respecto a esto, ¿no? Y bueno, para eso están también las aclaraciones y pues que sea para honra y gloria al Señor también esto. Lo que vamos a destacar ahora, volviendo ahora sí al mensaje, es lo siguiente. El versículo 17, ¿sí? El versículo 17 dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, ¿sí? Vamos a ir por partes. Vemos aquí, en este contexto de Mateo capítulo 28, los versículos 16 al 20, vemos en este contexto dos grupos, ¿sí? Entre los discípulos. Los creyentes y los incrédulos, ¿sí? Estos dos grupos. Ahora, dice en el versículo 17 que cuando vieron a Jesús los discípulos le adoraron, pero algunos dudaban. Pregunta, lanzo una pregunta para ustedes. ¿Quiénes de estos dos grupos le adoraron? ¿Los creyentes o los incrédulos, los que dudaban? ¿Quiénes adoraron al Maestro en verdad? ¿Quiénes adoraron al Hijo de Dios? Yo creo que la respuesta es obvia. Los que creyeron. Y la Biblia nos ayuda a pensar que fueron los que creyeron en Jesús los que verdaderamente adoraron al Hijo de Dios, a Cristo, por lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y lo que dice Hebreos 11:6 es que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Y también dice Romanos capítulo 14, versículo 23, que todo lo que no procede de fe es pecado. Así que si no creemos en el Señor, ¿cómo podremos adorarle? Así que tenemos estos dos grupos aquí y dentro de estos grupos nos es fácil por las escrituras poder identificar quiénes adoraron a Cristo en verdad. Y fueron los discípulos que sí creyeron en Cristo, que no tenían duda de Cristo. Ahora, volviendo al asunto de que Mateo 28, 16 al 20 es el contexto de la gran comisión, ¿no? Nos podemos preguntar también, ¿para quiénes fue dada la misión? ¿Quiénes habrán aceptado y cumplido con la misión? Esa es una pregunta muy importante para que nosotros podamos hacérnosla también ahora, ¿sí? Primero, ¿quiénes adoraron en verdad a Cristo? ¿Quiénes, eh, para quiénes fue dada la misión? ¿Y quiénes habrán aceptado y cumplido la misión? Yo creo que no tenemos duda que la misión fue dada a los discípulos. Pero el caso es que la Biblia expresa que habían discípulos creyentes y habían discípulos que dudaban. Y la pregunta última que hicimos, ¿quiénes habrán aceptado y cumplido la misión? Yo creo que esto es obvio, ¿sí? Yo creo que esto es obvio. Tiene que ver entonces aquellos que aceptaron y cumplieron la misión fueron aquellos que creyeron en Jesús. Gálatas capítulo 6, versículo 7 menciona que no os engañéis, puesto que Dios no puede ser burlado. Es imposible pretender hacer la obra de Dios, querido joven y señorita, sin fe. Sin fe. No se puede cumplir con la misión. Ahora, tomando en cuenta la primera cita que leímos, la del Espíritu de Profecía, cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Y vamos a parafrasear un poco esto, porque en otras palabras, por lo que hemos visto de las Escrituras, si no cumplo con lo encomendado por Jesús mi Señor, o sea,
no soy misionero significa que no soy discípulo, por ende, no soy creyente. ¿Sí? Porque una cosa nos está llevando a la otra. Si no cumplo con la misión, significa que no soy misionero. Y el no ser misionero significa no ser discípulo de Cristo. Y el no ser discípulo de Cristo significa no ser un creyente. Estas cosas se simplifican así. Y es muy importante porque en este sentido, queridos hermanos, repito, Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Eh, y yo sé que muchos presentes y las personas que van a ver este mensaje se consideran cristianos, se consideran misioneros, se consideran creyentes, se consideran discípulos de Cristo. Pero queridos hermanos, en ese sentido, por sus frutos los conoceréis. Esto es importantísimo. Eh, entonces, no solamente sirve el decir soy misionero, soy discípulo, no sirve solamente decir soy creyente, ¿no? Esto tiene que evidenciarse en nuestra vida, tiene que darse a conocer, tiene que darse a saber, no solo de palabras, sino también de boca, de hechos. Ahora, no sé si en este momento he generado duda en alguno si es o no discípulo de Cristo. Si he generado cierta duda en alguno, si es misionero, si está cumpliendo o no con la misión, yo les digo que bueno, este es la primera parte del mensaje, ¿sí? Poner en tela de juicio, ¿soy un verdadero misionero? ¿Soy un verdadero discípulo? ¿Estoy verdaderamente cumpliendo con la misión? Es bueno que a estas alturas del mensaje nos lleguemos a preguntar este asunto. Ahora, vamos a pasar a algo que, dada las circunstancias, nos interesa a todos y tiene que ver con el hecho de ser discípulo de Cristo, ser un discípulo de Cristo. Y aquí las declaraciones de nuestro maestro en Mateo capítulo 16, versículo 24, son importantísimas, son cruciales, son directas, ¿no? Es como un golpe de martillo exacto al clavo. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno, ¿sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Con estas palabras, Cristo nos da la fórmula, los pasos para ser un verdadero discípulo, ¿sí? Con estas palabras. Ahora, es claro tomar en cuenta que no se puede ser discípulo de Jesús de otra manera, ¿sí? Porque para ser seguidor de Cristo, para que el maestro diga a alguien, sígueme, tiene que pasar por algunas cosas, ¿sí? El Señor está dando unos pasos, está dando una fórmula. También un punto que debiéramos tener en cuenta aquí es que no puedes seguir un orden diferente a como a ti te parece que llegarías a ser discípulo de Cristo. No, no puede ser así. Tiene que ser siguiendo los pasos del maestro. Y esto es importante también eh, mencionarlo. Recuerda que las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Las palabras que Cristo pronunció eran las mismas palabras del Padre, que eran las palabras que había recibido del Padre y nos lo daba. Cristo nos dio de esta manera su espíritu y él declaraba la verdad y él mismo era la verdad. Así que si está expresado así de esa manera, pues es que
así, siguiendo estos pasos, se puede llegar a ser discípulo de Cristo. Debe ser como dice aquel que hace la invitación, ¿sí? No puede ser de otra manera. Tiene que ser como Cristo lo dijo. Entonces vamos a prestar atención a cada paso de Mateo 16, versículo 24. Y la primera cosa para que tú y yo seamos discípulos de Cristo está aquí, la invitación, en la invitación. Y la invitación está en esto: si alguno quiere venir en pos de mí, dice el maestro. ¿Sí? Este es el primer punto. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué significa esto? Que existe aquí una condicional, es notorio esto, porque Jesús no dice todos son mis discípulos o que todos van a llegar a ser sus discípulos, así que en ese sentido también no nos engañemos, no suframos por este asunto, porque esto no es para todos. Hay una condicional. Y la condicional es que si alguien quiere, si alguien anhela, si alguien desea en verdad. Así que para ser discípulo de Cristo hay que querer ser discípulo de Cristo. Y nos deja también otra idea de que no todos quieren ser discípulos de Cristo. ¿Sí? Y no todos, por ende, quieren seguir al Señor. Así que esto implica, estamos hablando en verdad de una decisión personal. Por ser una condición, si la respuesta es positiva a esto, ¿sí? El Señor, vamos a imaginarnos, Cristo está hoy, y no que imaginarnos, porque nada es casualidad. Verdaderamente Cristo nos dice hoy esto, a ti y a mí: si quieres ser mi discípulo, quieres venir en pos de mí, ¿sí? Si nuestra respuesta a esta invitación, a esta condicional es positiva, entonces vamos a ir al siguiente paso, ¿sí? Porque si tú no quieres, esto aquí se corta y ahí quedó todo. Y nos olvidamos de seguir al maestro y nos olvidamos del discipulado y todo, ¿sí? Pero si tú quieres ser discípulo de Cristo, tu respuesta hoy, en esta ocasión, es positiva, entonces vamos al siguiente paso. Y le hemos dicho entonces al Señor: Señor, sí, yo quiero. Ahora Cristo te dice, a ti, me dice a mí, bueno, ya que dices que deseas, que quieres, que anhelas ser mi discípulo, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Para negarnos a nosotros mismos, tenemos que tener presente lo siguiente. Y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Quién soy yo para mí mismo? ¿Sí? ¿Quién soy yo para mí mismo? ¿Quién soy yo para mi familia? ¿Y quién soy yo para mi sociedad? ¿Sí? Estas tres preguntas vamos a hacer como un ejercicio. ¿Quién soy yo para mí mismo? ¿Quién soy yo para mi familia? ¿Y quién soy yo para mi sociedad? Y vamos a hacer un ejemplo, ¿no? ¿Quién soy yo para mí mismo? Bueno, ¿no? Yo soy fulano de tal, ¿no? Me dedico a esto, soy ingeniero de tal cosa, eh, hago esto, hago lo otro, tengo la especialidad de tal, ¿no? O me especializo en jardines o en ganadería. Eso es lo que yo soy para mí mismo. ¿Ok? Soy alto, bajo, soy así, soy asá, ¿no? Características también, ¿no? Eh, personales. Ese es el concepto que uno debe tener de sí mismo. Ahora, ¿cuál es el concepto que nuestra familia tiene de mí? ¿Cuál es el concepto de lo que tiene tu familia de ti? Puede ser que tú para tu familia seas, ¿no?
eh, la cabeza de la familia. Puede que tú seas el proveedor de la familia. Puede ser que tú seas, ¿no? El hombre bondadoso, o quizás que seas lo contrario, ¿no? Eso es lo que tú eres para la familia, ¿sí? ¿Quién eres tú para tu sociedad? ¿No? ¿Cuál es el concepto que tiene de ti tu vecino, tus amigos, tus compañeros de trabajo? ¿No? ¿Quién eres tú para tus amigos y compañeros de trabajo y tus vecinos? ¿Sí? Después de haber hecho este ejercicio y de tener las respuestas a estas preguntas, nos corresponde hacernos la siguiente pregunta. Estoy dispuesto a dejar todo, a abandonarme, a negar todo esto que soy yo mismo, que creo ser, que creo yo ser, por lo que yo pienso, por lo que piensa mi familia de mí, por lo que piensa la sociedad de mí. Estoy dispuesto a negar todo esto para seguir a Jesús, para servir y seguir a Jesús. Esto tiene que ver, queridos hermanos, con un desligamiento personal con el mundo, con una fractura de nuestra relación con el mundo. ¿Y saben qué punto, en qué punto el Señor está golpeando con esta invitación, con este paso? Está dando directamente a lo que nos hace que nos aferremos al mundo de manera principal. Eso es el orgullo. Eso principalmente es el orgullo, queridos hermanos. ¿Cuán dispuestos estamos a abandonarnos a nosotros mismos para que sea Cristo quien nos encuentre? ¿Cuán dispuesto estás a abandonarte, a perderte tú mismo para que sea Cristo el que te encuentre? Esto consiste en negarse, queridos hermanos, a sí mismo. Ahora, ya hemos pasado la primera parte, que es la condición, que si tú quieres, hemos respondido que sí queremos, por eso hemos pasado al siguiente paso. Y en este siguiente paso, la invitación del Señor es para abandonarnos nosotros mismos, para ser de Cristo y para que Cristo sea en nosotros tan esperanza de gloria y que Él ya no viva yo, sino que Él viva en mí, para que ya no me mande yo, sino que mande Cristo en mí, para que Cristo produzca en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Ahora, si estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a abandonarnos, a perdernos nosotros mismos, desligándonos del mundo, a romper el concepto que nosotros teníamos acerca de nosotros, lo que la familia tenía de nosotros y lo que la sociedad pensaba y tenía acerca de nosotros. Entonces, si estamos dispuestos a esto, entonces podemos avanzar al siguiente paso. Y yo estoy seguro que hay muchos testimonios respecto a esto, de haber perdido, desligarse del mundo para poder seguir a Cristo. Y no quiero extenderme con un testimonio, pero solamente decirles que para aceptar esta preciosa verdad del Padre y del Hijo, verdad que nos une, dicho sea de paso, queridos hermanos, les puedo dar testimonio. Mi círculo social cristiano cambió totalmente. Antes, a personas con las que coordinábamos campañas evangelísticas, viajes misioneros, muchos de ellos, o mejor dicho, todos nos dieron la espalda. Todos. Nuestro círculo social cristiano cambió tremendamente. Se sufrió mucho, claro que sí, eso es triste, doloroso, pero nosotros no buscábamos agradar al mundo, buscábamos agradar al Señor.
Se sufrió, hubieron lágrimas, corazón dolido, pero en ese momento fuimos hallados por el Señor, acogidos por el Señor y también por muchos otros hermanos que hoy por hoy son nuestros hermanos en la fe. Y gloria al Señor. El Señor trajo de vuelta el gozo a nuestras vidas. Así que este negarse a sí mismo, ¿estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos? Si la respuesta es positiva, vamos entonces al siguiente paso. ¿Sí? Y recuerda que el orden de estas cosas son importantes. No podemos saltarnos nada. ¿Sí? Esto es importante seguir así los pasos. Entonces, después que hemos aceptado, que hemos manifestado desear ser discípulos de Cristo, que hemos aceptado el negarnos a nosotros mismos ahora y nos hemos negado a nosotros mismos, ahora viene lo siguiente. Cristo nos dice hoy, tú que aceptas negarte a ti mismo, ahora toma tu cruz. Toma la cruz. Porque si tu respuesta a negarte a ti mismo no es positiva, es negativa, entonces todo este proceso queda allí y nos olvidamos de todo. Ya no es necesario seguir avanzando. Todo queda allí y ahí murió todo. Pero nuestra respuesta en esta noche para honra y gloria al Señor, yo creo que es positiva. Por eso ahora el Señor nos dice, toma su cruz. Toma mi cruz, dice Cristo. Juan capítulo 15, versículo 20. Juan 15, 20. Miren lo que dice. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El siervo no es mayor que su Señor. A Cristo persiguieron, a Cristo calumniaron, a, contrataron gente para que hable mentiras acerca de él. A Cristo lo enjuiciaron de manera injusta, incorrecta, ¿sí? Siendo inocente, lo, lo hicieron pagar algo que él no merecía, ¿sí? Eh, y le quitaron la vida. Sabemos que él entregó su vida para que nosotros podamos ser salvos, pero eso es lo que ocurrió con el maestro. Si vemos el testimonio de los apóstoles y de la iglesia primitiva, pues la iglesia primitiva estuvo dispuesta no solo a ser discípulos de Cristo, no solo a negarse a sí mismos, sino también estuvo dispuesta a tomar la cruz de Cristo. Y conocemos, por lo que dice el conflicto de los siglos y la historia, que hubieron muchos mártires, tanto así que se expresa que la sangre de los mártires era semilla, porque moría uno, entregaba su vida uno, tomaba la cruz de Cristo ese uno, y muchos se levantaban, creyentes en Cristo. Alabado sea el Señor. La obra del Señor continúa. Las obras continúan. Eso es lo que dicen las Escrituras. Creemos en esto. Sabemos que si el Señor nos llama al descanso, pues esta obra va a continuar. Gloria al Señor. Porque esta obra no es de hombres. Si fuera de hombres, cuando el hombre muere, terminaría allí. Pero no es de hombres. Es del Señor. Y el Señor vive. Alabado sea el Señor. Juan 15, ahora los versículos 18 y 19. Mira lo que dice. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, el mundo nos amaría. Si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Pero
porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Cristo en más de una ocasión declaró de que él no era, su reino no era de este mundo y que él no tenía nada que ver con Satanás, con el diablo, eh, el príncipe de este mundo, Satanás. Así que todos los que pertenecen al reino de los cielos y están en este mundo, pues serán aborrecidos por el mundo y perseguidos por el mundo. Así de simple y sencillo. Y esto, ¿por qué? Porque el discípulo no es mayor que su Señor. Así como hicieron con Cristo, harán contigo y conmigo. Porque si estás decidiendo de manera positiva cada paso, pues estamos en el camino del discipulado. Según de Timoteo 3, versículo 12, dice también que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, o sea, todos los que quieren seguir el ejemplo de Cristo Jesús, padecerán persecución. Esto es inevitable, querido hermano y hermana. Es inevitable. Yo sé, y esto se puede percibir, que hoy por hoy eh, organizaciones religiosas están tratando de hacer negocios, ¿no?, con los gobiernos para aliarse de esa manera con el mundo. Están tratando de evitar qué cosa. Esto justamente, el tomar la cruz de Cristo. Y no se dan cuenta. Y esto es lamentable. Las, ¿La iglesia adventista está exenta de este asunto? No, no lo está. Y esto es evidencia. Y no hablo exactamente de la iglesia o de los miembros de la iglesia, sino del liderazgo de la iglesia. Está tratando de evitar qué cosa. Este asunto, el tomar la cruz de Cristo. Al hacer tratos con el mundo, pretendemos saltarnos este paso cuando no es posible para ser discípulo de Cristo saltarse ninguno de estos pasos. Así que hay que tener en cuenta este asunto. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 6 al 11. A mí me gustan mucho estas palabras del apóstol Pablo. En muchas de las circunstancias como las de ahora, ¿no?, que se pasa, pues hago mías estas palabras. Dice el 2 Corintios 4, 6 al 11. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿sí?, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y miren qué es lo que expresa el apóstol Pablo en un momento muy fuerte, muy duro de la persecución. Miren cómo expresa esto el apóstol Pablo: que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, es verdad, estamos perseguidos, mas no desamparados, derribados, porque muchas veces, queridos hermanos, caemos, ¿no?, por el cansancio, por el dolor, el pesar, la carga que parece muy fuerte. Pero el apóstol Pablo dice derribados, mas no destruidos. Gloria al Señor. Llevando siempre por todas partes en el cuerpo la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué es esto, queridos hermanos? ¿Qué es esto? Somos por Cristo constantemente para el mundo reos de muerte. Esto es inevitable. Esto es.
la cruz de Cristo. Esto es para los que de manera positiva desean en verdad ser discípulos de Cristo, se han negado a sí mismos. Sí o sí viene el tomar la cruz de Cristo y como consecuencia es esto. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. Gloria al Señor. Esto es lo que está empezando a vivir el pueblo de Dios también en este tiempo. ¿Saben? Me voy a atrever a decir algo. Debiéramos preocuparnos si, si no sufrimos algún grado de persecución. Debiéramos preocuparnos. Si no nos calumnian, debiéramos preocuparnos. Si no vemos la obra de Satanás tratando de destruir, ¿no?, nuestra vida, debiéramos preocuparnos. Miren, no les digo que se preocupen porque Satanás quiere destruir nuestra vida. No, no, no se preocupen de eso. Tenemos a alguien poderoso de nuestro lado. Debiéramos preocuparnos si el enemigo no está pretendiendo hacer eso con nosotros. Eso debiera preocuparnos, porque es evidente lo que dice las Escrituras acerca del tomar la cruz de Cristo. Y bueno, nos encontramos en este lugar, nos encontramos en este paso. ¿Y qué me dices, querido joven y señorita? ¿Quieres tomar la cruz de Cristo? Si tu respuesta es negativa, te digo, aquí terminó todo. Con esto, aquí cerramos todo y nos olvidamos de todo y no pasó a más. Pero si decides tomar la cruz de Cristo y de manera positiva respondes a esta declaración del Señor, entonces viene algo que todo discípulo quisiera oír del Maestro. Si estás dispuesto entonces a ser discípulo de Cristo, si estás dispuesto a negarte a ti mismo, si estás dispuesto y aceptas tomar la cruz de Cristo, aquí entonces, solo habiendo seguido los pasos anteriores, ahora sí Jesús te dice, y Jesús me dice, sígueme. ¿Qué mejor música puede escuchar uno que anheló tanto ser discípulo de Cristo y seguidor de Cristo? Que el maestro te diga, mira, sígueme. Qué tremendo. El sígueme, esta declaración de Cristo, es la invitación de Cristo, o fue la invitación que Cristo hizo a aquellos que se encontraban en su trabajo cotidiano, ¿sí? Y me refiero a aquellos pescadores. En Lucas capítulo 5, versículo 11, Cristo se acercó a estos hombres que se encontraban en la labor de pesca, en la labor eh, que hacía que ellos lleven provisión. Cristo les dijo en Lucas 5:11, ellos recibieron la invitación de Cristo y ellos, dice las Escrituras, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo. Barcas, redes, peces, todo le siguieron. Yo siempre me he preguntado hasta qué punto dejaron todo. Esto, queridos hermanos, creo que en cada experiencia personal va a tener una respuesta. ¿Hasta qué punto
Si tú respondes de manera positiva a la invitación que Cristo hace de sígueme, ¿hasta qué punto estás dispuesto a dejarlo todo? Pero ese mismo sígueme, esa misma invitación, ¿sí? Hemos visto un primer ejemplo, un ejemplo positivo. Los pescadores lo dejaron todo y siguieron al maestro. Pero en Mateo capítulo 19, versículo 22, encontramos a un joven, ¿sí? A un joven como tú. Pero este joven era un joven rico que recibió esta misma invitación del maestro. Y las escrituras dicen Mateo 19, 22, oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No estuvo dispuesto a negarse a sí mismo. No estuvo dispuesto a romper el lazo que tenía con el mundo que le impedía ser discípulo de Cristo. El joven rico, en el segundo paso, él decidió responder de manera negativa y todo quedó allí con ese joven rico. Espero que esta no sea tu situación. Despreció este joven la oportunidad, el privilegio de ser discípulo de Cristo. Yo creo que en tu mente estás diciendo que posiblemente tú no hubieras respondido o no hubieras cometido ese error que cometió el joven rico. Pero quiero decirte algo en esta ocasión. Hoy el Señor te hace esa misma invitación a seguirle, pero no podrás hacerlo si no decides por Jesús, si no te niegas a ti mismo, si no tomas la cruz de Cristo, o sea, estar dispuesto a sufrir o hasta morir por Cristo. ¿Sí? Esta invitación no llegará a tu vida si no estás dispuesto hasta la muerte por Cristo. Ahora que hemos avanzado, siguiendo los pasos que el maestro nos indica para ser discípulos de él, teniendo fe en él, volvemos al capítulo 28 de Mateo. Vamos a regresar ahora a Mateo capítulo 28. Vamos a ver, porque nos quedamos en el versículo 18. Y vamos a ver que Jesús viene y se manifiesta con poder en nuestras vidas, como se manifestó en Mateo 28, el versículo 18, a sus discípulos. Y se presenta con lo que Él es, como lo que Él es, se presenta. ¿Quién es Cristo? Es el Hijo de Dios, ¿sí? Y Cristo declara, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Miren, qué interesante. Cristo no dice, yo que he tenido desde siempre, desde la eternidad hasta la eternidad, toda la potestad. Cristo no dijo eso y hay que prestar atención a esta declaración de Cristo. Cristo dice, toda potestad me ha sido dada. Alguien tuvo que darles autoridad y potestad a Cristo. Y yo creo que tienes la respuesta para poder entender quién dio esta autoridad y potestad al maestro. El que le dio esta potestad de autoridad, esta gloria, es el Padre. Por supuesto que sí. Claro que sí. Ahora ya estamos dispuestos a poder obedecer la orden que viene en los versículos 19 y 20. ¿Sí? Cristo viene entonces a nuestra vida con ese poder y esa autoridad, ¿sí? Porque nosotros queremos ser discípulos de Cristo, estamos dispuestos a
a negarnos a nosotros mismos, estamos dispuestos a tomar la cruz de Cristo, entonces Cristo viene con ese poder y autoridad y nos dice, sígueme. Y viene, ¿qué cosa? Ahora viene la comisión. La comisión no puede ser antes de esto. La comisión tiene que ser después de todos estos pasos, queridos hermanos. ¿Sí? No nos saltemos esto. Si alguno quiere saltarse alguno de estos pasos e ir y pretender cumplir con la misión, es un error. No hay forma de ser discípulo de Cristo saltándose alguno de estos pasos. No hay forma. Se está engañando a sí mismo y está engañando a la gente. Y por ende no está creyendo ni confiando en el Señor y no está cumpliendo con la misión, por más que puede estar predicando, haciendo obra misionera y X cosa. Si se ha saltado algún paso, no está haciendo ni cumpliendo con la comisión encomendada por el Maestro. Hay que tener ese asunto en cuenta. Leemos entonces Mateo 28, 19 y 20. Dice, Cristo dice, id y haced discípulos. Aquí encontramos dos verbos imperativos, id y haced. El imperativo es una orden y no da lugar a pensar, si yo puedo, voy. Si yo puedo, hago. No, no existe esto en esta comisión. No da lugar para pensar esto. Es orden, es una orden. Y noten que Jesús ya se mostró con toda su autoridad y poder que el Padre le dio para luego dar esta orden. ¿Sí? Cristo se está manifestando con esa autoridad y poder. Por eso Cristo ordena. Si no obedecemos, esto es desobedecer la voluntad de Dios. Esto acarrea, queridos hermanos, la desobediencia. ¿Qué trae? ¿Ve? Salvación, perdición. Acarrea, mis queridos hermanos, la desobediencia, acarrea perdición. A un discípulo de Cristo se le entrega la comisión y no es si puedes, lo haces. No, todo es un sí y amén en Cristo. Es un id y haced. Es una orden de parte del Señor. Estos verbos implican también acción, porque el id no significa quedarse donde uno está, quieto, cómodo, no. El id no es eso. El hacer no significa estar inactivo. Hay mucha cosa para hacer. Realmente, queridos hermanos, la mies es mucha y son pocos los obreros. Y de esto puedo darles testimonio, queridos hermanos, que en muchas ocasiones su servidor se siente cansado. Y ahí es cuando resuena en la mente de uno el orar para que el Señor envíe más obreros a su mies. En muchas ocasiones, hermanos me contactan, me dicen, pastor, ¿qué necesita? Y yo digo, manos, necesitamos manos. Cuando ya el Señor cubrió la parte económica, hermanos, necesitamos manos. Es una gran necesidad dentro de la obra del Señor. Y hay un canto que normalmente los niños lo cantan. Yo creo que no deberían cantar solo los niños, sino también nosotros, para hacernos recordar los dones que el Señor nos ha dado. Y el cantito es, estas manos Dios me dio para que puedan servir a quien a mi lado está y no sabe sonreír. Eso es lo que dice el canto. Y nos invita a qué cosa? Nos invita a la acción. ¿Dónde estamos? Donde Dios nos ha puesto a hacer la obra que Dios nos ha mandado, nos ha dado para hacer. ¿Y cuál es esa obra? Yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Lo que tienes a la mano por hacer, eso es lo que tienes a la mano para hacer. Y lo primero que tienes que pensar es, ¿qué don Dios te ha dado? Eso es lo que tienes que hacer. Mucha gente me pregunta, ¿y qué
es lo que me pedirá el Señor hacer? Lo que tienes a la mano por hacer es lo que tienes que hacer. ¿Sabes componer música? Compón música. Necesitamos ese ministerio musical en la verdad del Padre y del Hijo. Necesitamos música. Dice la sierva del Señor que la música es importante para grabar las verdades de la palabra de Dios en nuestra mente. Compón alabanzas basadas en los textos que son fundamentales en nuestra fe. Compón música. Alaba al Señor y transmite ese espíritu de adoración. Trae la alabanza a los labios del pueblo de Dios que el Señor está levantando en todo el mundo en ese tiempo. ¿Sí? ¿Sabes hacer pan? Anda y enseña el pan y muestra a Cristo como el pan de vida. Sabes cocinar muy bien, conoces muy bien el régimen pro salud y la alimentación, pues enseña y presenta a Cristo de esa manera. Yo sé manejar vehículo, automóvil. Hermanos, ¿cuántos hermanos necesitan transportar sus libros a ciertos lugares para poder hacer obra misionera repartiendo literatura? Tienen imprenta, tienen el don de la escritura. Lo que el Señor te ha dado a la mano por hacer es lo que tienes que hacer. ¿Qué don tienes? Eso es lo que debes emplear para honra y gloria del Señor. Hace poco en Perú, un hermano que vive en los Estados Unidos se me acerca y me dice, yo sé, yo sé crear, me gano la vida creando aplicaciones. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y ahora está trabajando creando una aplicación donde todos podamos acceder a a las citas de los pioneros. Una aplicación. Precioso trabajo. Y está empleando tiempo y recursos para crear esa aplicación, para servir al pueblo de Dios y servir a Dios de esa manera. Alabado sea el Señor. ¿De cuántas otras maneras? No solamente aquellos que saben predicar, ellos, o él porque es pastor, o el otro porque es teólogo, o porque él sabe hablar, él debe hacer. No, lo que Dios te ha dado a la mano por hacer es lo que debes hacer. Así que no hay discípulo de Cristo que se encuentre cómodo, quieto e inactivo. Y querido hermano, hermana, joven, señorita, es tiempo de desgastarse en la obra del Señor. Necesitamos desgastarnos. El ser humano se desgasta de muchas maneras. A veces para construir una casa bonita. Queridos hermanos, qué mejor forma de desgastarse sino para el reino de los cielos y para la vida eterna. Está bien tener una casa, si el Señor te da la posibilidad de tener una casa bonita, está bien, no decimos que está mal, pero eso no va más allá de la vida en el mundo. Ese desgaste no va más allá de la vida en el mundo. La mejor manera productiva y que va a tener un resultado eterno es desgastarse en la obra del Señor. Es la mejor inversión de las facultades físicas y mentales que el Señor nos ha dado. Y creo no equivocarme al decirlo. Desgastarnos en la obra de Dios. Ahora quiero que fijen su mente en lo siguiente, de lo que hemos leído de Mateo 28, 19 y 20. ¿Un discípulo se hace bautizándolo o primero se le enseña y se le presenta la verdad? Esto es obvio y esta razón obvia es la que nos invita también a pensar que el bautismo que encontramos en Mateo 28, 19 está en relación a ese bautismo
eh, perdón, a la enseñanza, ¿sí? A ese bautismo cuando recibimos a toda verdad. Así que esto es obvio, es primero enseñar lo que os he mandado, presentar la palabra de Dios, no los mandamientos de hombres, sino un escrito está como está escrito. Hoy se enseñan mandamientos de hombres como si fueran escritos está de la palabra de Dios. Es tiempo de poder discernir, queridos hermanos. Esto es un don que tú y yo necesitamos tener, discernimiento de espíritu. Necesitamos discernir qué cosa es de Dios y qué cosa no es de Dios. Satanás es muy astuto y está tratando de meterse para impedir el avance de la obra del Señor. Así que necesitamos mucho discernimiento de espíritu, mis hermanos. En la parte final del versículo 20 de Mateo 28:20, dice, y yo estaré con vosotros hasta el fin. Cristo declaró este asunto. Esto suena muy lindo y verdaderamente es así. Sí, es una promesa hermosa, preciosa de parte del Señor, pero contiene también una gran responsabilidad bajo la figura de un trato. Encontramos aquí en la parte final del versículo 20 una conjunción. Y en el griego esa conjunción es kai y se traduce al español como y. ¿Sí? Las propiedades de la conjunción es que une lo anterior con lo que viene. Así que notamos aquí una lógica en el trato que el discípulo tiene con Cristo. Si se cumple con lo dicho anteriormente, se va a cumplir con lo que viene posterior a esa conjunción. Entonces, si se cumple con el ir, hacer, enseñar y bautizar, ¿sí? De esa manera bautizar, si se cumple con esto, Jesús, nuestro Maestro, estará con nosotros. Si no se cumple con la gran comisión, téngalo por seguro, el Maestro no está en nosotros. ¿Por qué? Porque todo aquel que nace, todo verdadero discípulo que nace en el reino de los cielos, nace como misionero. Y estamos volviendo a la primera cita. Nace como misionero, querido hermano y hermana. Así que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. El Señor está en ti. Cristo está morando en ti. Algunos pueden decir que sí porque sienten que Jesús está con ellos. Y yo te pregunto, ¿es verdad lo que estás diciendo? ¿En verdad dices que sientes que Jesús está en ti? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque esto no es un asunto de sentir. No te va a salvar o no vas a ser salvo por lo que sientes, sino por lo que crees. La salvación es por fe, no por sentimiento. Si crees en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa, dice las Escrituras. Así que si tú creyendo en el Señor avanzas haciendo no tu obra, sino la obra de Cristo, lo que Cristo te encomendó hacer, no debes dudar de que Cristo está en ti y de que Él es el que está conduciendo esa obra. Y esa obra debe tener las características de Cristo. Por supuesto que sí. No debes dudar ese asunto. Así que de esa manera sabrás también de que estás haciendo la voluntad de Dios, tu misión. Esto es tremendo, mis queridos hermanos, y realmente no hay por qué estresarse, porque donde no nace, no crece. Muchos quizás al escuchar este mensaje están preocupados y realmente sí deberían hacerlo, pero déjenme preocuparles algo, preguntarles, perdón, algo. ¿De quién es la obra? ¿De quién es la obra?
La obra es de Dios. Así que recuerda, no es con tu poder, no es con tu sabiduría, no es con tus palabras, no son con tus palabras, no es con tu fuerza, no es con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. No es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Así que en ese sentido, queridos hermanos, debiéramos dejar cualquier temor a un lado. No es tu obra, no es mi obra, es la obra del Señor en mí y a través de mí. ¿Se entiende ese asunto? Por eso necesito, como dice el apóstol Pablo, estar con Cristo crucificado para que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. ¿Se entiende este asunto? Alabado sea el Señor. Muy probable alguno pueda sentir lo que sintió Jeremías. Y vamos a Jeremías capítulo 1. Ya estamos terminando este mensaje. Jeremías capítulo 1. Vamos a leer los versículos 6 y 7 primero. Mira lo que dice. Y yo dije, dice el profeta, ¿sí? Aquel que había recibido la misión. Ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Tengo miedo de hacerlo. Ya entendí la misión, ya entendí lo que tú me das para hacer, pero tengo miedo, soy niño, no estoy preparado. Cuando esté preparado, allí lo voy a hacer. Saben, queridos hermanos, eso es un engaño. Miren lo que respondió el Señor al profeta. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ir a donde Dios te mande y hablar lo que Dios te dé para hablar. Alabado sea el Señor. Eso es lo que tienes que hacer. Lo que Dios te pone la mano por hacer es lo que tienes que hacer. Dios no te va a pedir hacer algo en lo cual Él no te capacite. Dios no te va a pedir hacer algo en lo cual no te provea de los recursos para hacer eso. Eh, Muy probable ustedes sepan, queridos hermanos, que hemos, por la misericordia, la gracia y el poder de Dios, hemos podido hacer campañas evangelísticas en diferentes lugares del mundo. Y se vienen otras más por la misericordia, la gracia y el poder de Dios. Y les voy a decir algo. Nunca nos ha movido los bolsillos llenos. Y de esto pueden dar testimonio muchos hermanos quienes han participado de las coordinaciones de esta campaña. Siempre hemos empezado a coordinar las campañas sin tener $1, $1 en el bolsillo. Toda campaña hasta hoy, querido hermano, hermana, joven, señorita, se empezó a coordinar sin $1 en el bolsillo. ¿Y saben qué? En la experiencia te digo, a cada paso de fe, Dios fue proveyendo cada cosa. Gloria al Señor. Este es mi testimonio de fe. Este es mi testimonio de misión. Es mi testimonio de acción y de servicio al Señor. Así que nunca nos ha movido los bolsillos llenos. Nunca mires, a ver, no tengo, no puedo hacer. No, no mires lo material y lo físico. Mira al dueño de todo y estate atento para cuando Él manifieste su poder. Y entonces, da gloria y alaba al Señor. Este es el testimonio de esas campañas. Es tiempo de conocer a Dios en todas las partes que el Señor ha permitido hacer. En el versículo 17, Jeremías 1:17, encontramos algo muy, muy importante que no debemos pasar por alto. Dice, nuevamente el Señor le dice a Jeremías, al misionero, al que tiene que cumplir la misión, al discípulo, al profeta, tú pues cíñete tus lomos y levántate y háblales todo lo que yo te mande. Nuevamente, el Señor deja claro, no son mis palabras, no serán tus palabras, son las palabras del Señor.
¿Entiendes? Esto es así. Así que, por eso, no es tu obra, no es mi obra, es la obra del Señor y tendrá éxito solo con su poder a la medida que tú te dejes usar por Él. Y dice más, no temas ante su presencia para que yo no te quebrante delante de ellos. Aquí hay un punto importante que no, para no pasar por alto. No tener temor, no dudar de Dios cuando se está haciendo, se está cumpliendo con la misión. No dudar de Dios. ¿Entiendes ese asunto? Eso es lo que debiéramos hacer. No dudar de Dios. ¿Qué ocurrirá si tenemos temor, si dudamos? El Señor nos quebrantará. Y eso no es bueno, no es bueno para el avance de la obra. Recuerda, el enemigo va a querer destruir. El enemigo va a querer destruir. Pero la obra que el Señor nos ha encomendado hacer se mantendrá mientras sigamos confiando en Dios. ¿Cuán importante es esto? Es vital. Hay un mundo que espera el mensaje de Salvador. Hay un mundo por alcanzar, querido hermano y hermana. Y no has empezado todavía a hacer la obra donde el Señor te ha puesto. ¿Qué esperas? La mies es mucha y son pocos los obreros. ¿Qué esperas que no coges el arado del Señor y empiezas a trabajar en la viña del Señor? Yo te invito, querido joven y señorita, a aceptar la misión, el trabajo que el Señor tiene para ti. Recuerda lo que dice el himno, hay lugar en la amplia viña para todo labrador. Ven y ayuda en la campiña del amante Salvador. Y con estas palabras de este himno, quiero cerrar este mensaje haciendo justamente esta invitación. Querido hermano, hermana, no te mires a ti. No mires tus posibilidades, menos tus imposibilidades, menos tu incapacidad. No, el Señor no llamó a hombres capaces. El Señor llamó a hombres que estaban dispuestos a dejarse capacitar por Él. ¿Y qué sucedió? Revolucionaron todo el mundo conocido en su tiempo. Cristo no espera lo menos de nosotros en este tiempo. Que sea entonces, para honra y gloria al Señor, el que tú tomes hoy la decisión de desgastarte en la obra del Señor. El Señor espera por ti. Recuerda, eso va a tener recompensa eterna. Ningún otro desgaste tendrá recompensa eterna más que este. Te invito en el nombre del Señor a poder venir a la viña del Señor y juntos tomar el arado y podamos avanzar de gloria, de fe en fe, de gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta la victoria final. ¿Quieres aceptar esta invitación de parte del Señor? Yo quiero y cada día decido en aceptarla. Espero en el nombre del Señor que tú también. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias, pastor, por ese lindo tema. Hemos aprendido bastante. Yo no había estudiado a profundidad ese versículo, pero voy a tener que repasar mis notas porque la verdad que sí aprendimos bastante. Y le damos gracias a Dios y a usted también. Antes de terminar, nada más me gustaría leer una gema, precisamente el deseo de todas las gentes, que ha marcado mi vida. Y cuando usted estaba hablando, me acordé de ella. Viene hablando de después de que Cristo resucita y sus discípulos están pescando y no habían pescado nada toda la noche y entonces Él les dice que echen sus redes hacia el otro lado. Y allí fue cuando agarraron la pesca, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, dice el deseado que Cristo les estaba recordando de que ellos tenían una misión.
Habían vuelto hasta cierto punto a su trabajo anterior, pero en este momento Cristo les recuerda, ¿verdad?, que ellos tienen una misión que cumplir. Y dice así la gema: aunque habían de quedar privados de su compañía personal y de los medios de sostén que les proporcionara su empleo anterior, el Salvador resucitado seguiría cuidando de ellos. Mientras estuviesen haciendo su obra, proveería a sus necesidades. Y Jesús tenía un propósito al invitarlos a echar la red hacia la derecha del barco. De ese lado estaba él, en la orilla. Era el lado de la fe. Si ellos trabajaban en relación con él y se combinaba su poder divino con el esfuerzo humano, no podrían fracasar. Se encuentra en el Deseo de todas las gentes, página 750 y 751. Y ha sido de mucha bendición en esta noche su mensaje. Le voy a pedir que ore por nosotros en esta noche, por todos los jóvenes que estamos aquí y también por los que han de escuchar el mensaje, que el Señor nos ayude a tener esa fe de que aunque tenemos que dejar tal vez la carrera, tal vez el trabajo o alguna otra cosa que nos esté estorbando de poder dedicarnos al 100 a hacer la obra del Señor, que usted ore por nosotros para que podamos cumplir con nuestro llamado. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado de presentar esta tu palabra. Señor, por favor, ah, somos vasos de barro frágiles y tú lo sabes, Señor. Pero en ti somos más que vencedores. Señor, hay un grupo de jóvenes dispuestos a poderte servir. Señor, por favor, tú que los conoces, úsalos. Ayúdales a que no se miren a sí mismos, a que no confíen en sí mismos, sino que puedan verte a ti y confíen solo en ti. Oh Padre Celestial, bendice a estos jóvenes y señoritas, y bendice, Señor, tu obra en todas partes del mundo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu ayuda, Señor, y tu respuesta siempre manifestando tu poder en nuestras vidas. Gracias por tanto bien, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos por todo. Amén, Señor. Muchas gracias nuevamente, Pastor. Esperamos que en otra ocasión nos pueda acompañar nuevamente. Chicos, ya saben, si alguien por allí puede encender sus cámaras para saludar y despedirnos también. Muchas gracias. Ok, está Víctor. Muy bien. Bueno, feliz noche para todos y bendiciones.